Muy buenos días. Hoy es un hermoso día que Dios nos regala. Vamos a iniciar un estudio con la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Para esto le vamos a pedir a la doctora Laura. Adelante, valiente. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos los presentes y a todas las personas que durante el día nos escucharán para también ser parte de este estudio. Señor Dios, hermoso Padre Celestial, empezamos por agradecerte a ti, por saludarte a ti, Señor, también darte muchas gracias por este nuevo día, por este inicio de semana, por este inicio de un nuevo libro también de estudio. Señor, gracias, papito lindo, porque tú haces nuevas todas las cosas. Tu misericordia es nueva cada mañana. Este día es nuevo, es el día que tú hiciste para nosotros y en él nos gozaremos y nos alegraremos. Y te pedimos tu dirección para que pues nuestro entendimiento sea abierto, para que tú nos reveles información muy importante, muy útil, y te reveles tú principalmente, tú te reveles a través del estudio de tu palabra, porque tú y tu palabra son lo mismo. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Y bueno, pues la primera epístola de Pedro apóstol. ¿Qué te acuerdas de Pedro? ¿Quién es Pedro? Pedro, pescador. Pescador, ¿cómo se conoció con el maestro? Lo invita a su hermano Andrés, le dice: ven, hemos encontrado al Mesías, y él va por primera vez. Exacto, ok. Así es, Pedro, y de oficio pescador, ¿cierto? Y entonces, ¿qué más te puedes acordar de Pedro? Pues que es un hombre de un carácter arrebatado, pero siempre estuvo al lado de Cristo, muy con él, pues muy pegado a él. Ok, gracias, Eli. ¿Qué te acuerdas de Pedro? Pues ya prácticamente lo que han dicho. ¿Algo más que te acuerdes, no? Elcita, ¿algo que te acuerdes de Pedro? Pues también de su carácter, que era un poco osado también. Ajá. Me acuerdo cuando el mar que se aventó a caminar. Sí, ándale, sí. Pero también creyente, muy creyente del Señor Jesucristo. También se hizo famoso por algo relacionado con el canto de un gallo. Que lo negó 3 veces. ¿Verdad? Porque el maestro le dijo que así iba a pasar, seguramente porque así tenía que suceder, ¿verdad? ¿Sí? Así es que, bueno, ¿tú te acuerdas de algo de Pedro, Sebastián? Sí, le cortó la oreja. Exacto, que en un arrebato de enojo, ¿sí? Le cortó la oreja a un soldado, ¿sí? Bueno, pues ese es el Pedro que escribe esta carta y la escribe entre los años 63 y 64 después de Cristo. Él, ¿qué podemos decir de él? Él estaba en Roma cuando él escribe esta carta, se las dirige a los cristianos que se dispersaron. ¿Y por qué se dispersaron? Pues porque había persecución, ¿verdad? Entonces a ellos se las escribe. Para muchos este tiempo de persecución es tiempo de desesperación. Y Pedro les animaba a permanecer fuertes a pesar del sufrimiento. Y entonces Pedro revela que este es en realidad tiempo de gozo. Él anima a los cristianos a considerar que sufrir por amor de Cristo es un privilegio. Trata de dar esa filosofía y esa forma y seguramente lo tenían, porque más adelante, cuando estudiemos ya el capítulo 1, veremos que más adelante sí expresa que él siente que hay gozo en ellos. Pero los anima a ellos y nos animará a nosotros también que nosotros sepamos que es un privilegio servir a Cristo y que puede ser un privilegio
sufrir persecución, ser criticados, ¿verdad? Ser juzgados. Es un privilegio, ¿verdad? Hacer esto por el maestro. ¿Qué más puedo decir de él? Bueno, pues que él nos diga mejor a través de esta carta. Y vamos a comenzar a leer esto que tiene 25 versos y vamos a leer de dos en dos, por favor. Sí. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Otro, Juanita, sí. Así, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviados del cielo, cosas que en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gracias. 13. ¿Sí, bien? Sí. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor por el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestras vanas maneras de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, Siendo Siendo- renacidos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Amén. La palabra del Señor, aquí, véanla, cada quien trae, la verdad, ya sea escrita o en celular, pero la palabra del Señor permanece y ha permanecido para siempre. Si tenemos información de todo lo que escribió Moisés hace ¿cuántos años? Hace más de 4.000 años, ¿verdad? Y esta palabra que escribe Pedro en el año 62, es cierto que la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro lo sabía, lo dijo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y es cierto, por el Evangelio nos ha sido anunciada y nosotros hemos creído y hemos conocido a Dios a través de Cristo. Aquí no lo dice. Así es que bueno, así empieza esta carta que dirige Pedro. Dice el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Así se presenta, no solamente Pedro, el pescador, ¿verdad? El hermano, recuérdame su nombre, de Andrés. Sí, no, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quién dirige esta carta? Pues a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y bueno, los saluda los que están fuera de su patria, esos expatriados. La persecución los esparció por ser creyentes y seguidores de Cristo. La palabra de Dios nos invita a no aferrarnos a un lugar o a una patria, sino saber que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, para que ellos pudieran moverse con esa libertad, así lo dice Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Que nuestra ciudadanía no es de aquí, ¿verdad? Que no somos de Pachuca, no de Hidalgo, no de México, sino que nuestra ciudadanía está... No es cierto. ¿De dónde eres? De allá arriba, ¿verdad? Que aquí solo somos extranjeros y que somos peregrinos, así nos dice también en Hebreos 11:13, que nos consideremos en todo tiempo extranjeros y peregrinos. Y por lo tanto aquí no tenemos una ciudad permanente, también lo dice después en Hebreos 13:14. Son citas que me gusta mencionar porque siempre pienso que somos seres espirituales que hemos venido a vivir una experiencia terrenal. Entonces hemos venido como huéspedes a estar un tiempo aquí en este lugar. Y bueno, entonces se los dirige a ellos, que menciona las ciudades de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y curiosamente también estos lugares son mencionados cuando el viento recio, cuando en Hechos 2, 8 y 9, cuando ellos dijeron, les oímos hablar en nuestra lengua, porque había en ese lugar gente de Capadocia, Asia, Bitinia, y entonces ellos, quiere decir que si estaban ahí es porque eran conocidos de ellos, y cuando tuvo que ser la dispersión, pues tenían dónde ir, y se fueron para allá. Y entonces esos lugares están muy al norte de Jerusalén, lo que hoy sería Turquía. Ese es el lugar de la dispersión, al menos donde ellos fueron, muy al norte de Jerusalén. Y bueno, luego vamos a ver lo que dice en el verso 2. Dice, ustedes, dispersados que han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y aunque solo es el saludo, pero también aprovecha para mencionar que han sido elegidos, que no ha sido casualidad el que ellos sean creyentes, sino que son elegidos como nosotros somos elegidos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que somos elegidos, hemos sido elegidos por el Señor. Y dice que según la presciencia. Y la presciencia, no es que esté mal escrito, ¿verdad? Es la presciencia.
y le agrega una S, la presciencia, que es el conocimiento de las cosas futuras. Eso es la presciencia, conocimiento de las cosas futuras. ¿Y la presciencia de quién? Pues de Dios Padre, porque Él es el único que conoce con certeza las cosas futuras. Y luego además dice que los ha santificado en el Espíritu con un propósito. ¿Para qué? Para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces así dice, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Por medio del Espíritu los ha santificado, a ustedes les dice ellos, y a ustedes nos dice hoy, para que lo obedezcamos, para que lo obedezcan, les dice, y para que sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundante gracia y paz. Así es su saludo. Y bueno, a mí me gusta usar esta expresión porque me imagino y me veo bañada, lavada y cubierta con la sangre de Cristo. Y siento la certeza de que en estos tiempos que son difíciles, que son duros, decir, Señor, guárdanos, cúbrenos con la sangre de Jesucristo, cúbrenos, báñanos con la sangre de Jesucristo, cubre mi casa, cubre mis hijos, guárdanos con la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Cristo y Cristo Jesús son lo mismo, ¿cierto? ¿Amén? Y entonces pedir que también esa sangre que se quedó aquí en la tierra, porque su espíritu regresó, pero su sangre se quedó aquí en la tierra y fue derramada en el Calvario, y la sangre de Cristo es viva y eficaz. Entonces, así se los hace saber Pedro en esa escritura, y me gusta que nos lo diga también hoy a nosotros, y la podamos vivir así. Y bueno, aquí en el verso 3 empieza su mensaje. El mensaje, lo primero había sido solo el saludo, y aquí empieza el mensaje por el cual les escribió. El verso 3, el cita, por favor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer en una esperanza viva. Para una esperanza. Para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. El para es muy importante, ¿verdad? Porque es el propósito. Correcto, el propósito y el para qué. Y entonces dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esta expresión, vuelvo a decirlo, una vez lo comenté, cuando hablamos de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque se acuerdan, en el Antiguo Testamento, entonces era Dios el Padre de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? El Padre de los patriarcas. Y entonces, pero todo el tiempo ya desde el Antiguo Testamento ya no es el Padre de Abraham, Isaac y Jacob, aunque ya es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y entonces aquí nuevamente así lo usa Pedro para decir, pues alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así lo dice, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Entonces, nosotros que también sabemos que hemos nacido de nuevo, pues ha sido por nuestro Señor Jesucristo, por conocerle, como Él está escribiendo 62 años después, pues entonces ya está hablando de la resurrección, porque cuando Nicodemo habló con el Señor Jesucristo, pues también le decía que era necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Y estaba Jesucristo en persona, y aquí ya no está, aquí ya había pasado ese proceso de muerte, sepultura y resurrección. Y entonces Pedro usa esta expresión para decir que nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que esto nos da una esperanza viva, una esperanza viva. Claro, creo que también se refiere a la esperanza viva de la resurrección que tenemos, primero los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, pero habla también de la esperanza de la resurrección, del nuevo nacimiento, y que además tenemos donde poner nuestros ojos y nuestro destino. Creo que eso a mí me parece que le da mucho sentido a nuestra vida, que tenemos donde poner nuestros ojos, nuestro destino, decir que nuestra vida ciertamente tendrá un fin biológicamente hablando en nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu sigue vivo y va a la presencia del Padre, y que tenemos esa salvación de la cual Él estará hablando de una manera grande aquí
a partir de ahorita, de los siguientes versos. Sebastián, ¿me lees el verso? No, perdón, ingeniero, ¿el verso 4? Sí. Para una herencia incorruptible, incontaminada e Marcesible. reservada en los cielos para vosotros. Amén, amén. Porque la liga con lo anterior dice por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y entonces dice, y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Eso es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se puede manchar, no destruir, no mancharse. Esa es la herencia que el Señor nos tiene prometidas. Y por eso la bendita palabra de Dios es un testamento, es la herencia también, ¿verdad? Y es un testamento, por eso se le llama también testamento, que nos habla de una herencia que el Señor nos tiene prometida. Y dice que en el cielo, entonces me hace pensar, claro, pues no es en la tierra donde nos tiene prometido. Aquí el Espíritu Santo puede ayudarnos a vivir esta vida aquí en la tierra. Es nuestro compañero del camino. No estamos solos, no estamos huérfanos, el Señor lo dijo. Entonces el Espíritu Santo es nuestro hermoso compañero del camino. Pero la herencia, esa dice así en el verso 4, para una herencia reservada en los cielos para vosotros, para ellos y para nosotros. Y entonces yo agregué esa herencia y agregué esa expresión que hemos oído, donde en la tierra donde hay ladrones que hurtan, ¿verdad? Pero también Mateo 6:9 nos ha dicho, pues hagan entonces ustedes tesoros en el cielo donde no hay ladrones que hurtan, que minen, donde no hay polilla, donde no hay destrucción. Entonces, bueno, esa es la herencia que el Señor nos tiene prometida y nos seguirá hablando de esta herencia que es, y el verso 5, Sebastián, si me... Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Que son guardados ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, que está guardada para ser manifestada en el tiempo que deba ser manifestada, ¿sí? Y entonces dice este verso 5, dice que por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Y nos invita a leer una cita que está en Juan 10:26. Juan 10:26 dice, 10:28. Dice en esta versión, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Elisa, ¿qué dice tu versión? ¿Cómo se llama? Ah, sí, el Juan 10:28. Aquí dice, yo les doy vida eterna. 10:28. Sí. Amén. Dice así, les doy vida eterna y no morirán jamás, nadie me las puede quitar. Amén, ¿verdad? Les doy vida eterna, no morirán jamás. Entonces Él está hablando de esa salvación, de darnos la vida eterna, de no perecer, que nadie nos arrebatará de su presencia. Y todo ha sido por la fe. Dice, por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada. Y bueno, y luego el verso 6, Irmita. 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo es necesario, Sí, es si necesario. es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Gracias. Ahí es cuando les está hablando del gozo. Recordemos que les está escribiendo
a estos hermanos creyentes dispersos, y dicen: lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Así les escribe a ellos. Y esta versión alterna que leo siempre, la Dios habla hoy, dice: por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Y creo que Pedro lo sabía, seguramente por la información que había, que lo sabía que estaban alegres, no obstante que estaban dispersos fuera de su patria y fuera de sus propiedades y quizás hasta fuera de sus familias. Pero también esta carta es una exhortación para soportar el tiempo de las pruebas. Nos anima a que soportamos el tiempo de las pruebas. Y en la introducción, algo que no leí es que nos anima a permanecer fuertes a pesar del sufrimiento. O sea, fuertes a pesar del sufrimiento, fuertes a pesar de las pruebas. Y luego, Juanita, el verso 7, por favor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resista la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca, cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, la fe va a ser probada y será probada hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que mantenernos firmes en esta fe, firmes a pesar de las pruebas, firmes a pesar del sufrimiento, firmes a pesar de las tribulaciones, mantenernos firmes, no dejando de congregarse, dice la Escritura, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Para que eso nos ayude a mantenernos firmes y que esa pueda ser reforzada nuestra fe, que la palabra de Dios siga manifestándose en nosotros para avivar nuestra fe y mantenerla, porque será probada, dice, así como el oro por medio del fuego, representando metafóricamente el calor, el dolor, el ser transformados incluso, ¿no? El fuego, como entra de una forma, se puede convertir líquida, pero de ahí puede ser transformada. Y entonces nos habla de la necesidad de vivir esas pruebas y de sostenernos por medio de la fe. Y esto se refiere no solo a la persecución romana que ellos padecían en aquel entonces, sino también a las pruebas que nosotros podemos tener en nuestro diario caminar, probados como el oro en el fuego, que parece muy difícil de soportar. A mí me ha parecido personalmente que el tiempo de tribulaciones para mí son tiempos de más buscar a Dios, de más buscar a Dios, de más meterme, ¿verdad?, con el Señor, y de más aferrarme así como hija que se agarra del pie de su papá, de la pierna del papá, ¿verdad? Y sé que algunas personas que no han conocido a Dios de una manera más cercana, lo que hacen es que el tiempo de las pruebas y de las tribulaciones, y algunos se enojan, se alejan y se van, ¿verdad? Y hasta se enojan y bueno, entonces, pero para mí siempre ha sido un tiempo de aferrarme más al Señor y de estar más con Él. Y entonces creo que esa es la invitación también que Pedro les está haciendo a ellos. Aférrense más por medio de la fe, aunque estén pasando pruebas, aunque estén viviendo estas pruebas, sostengámonos en la fe en el Señor. Y luego los versos 8 y 9, te toca, ¿verdad? Sí, por favor. Lo voy a leer en la palabra Sí. de Dios para todos. Dice: ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman, aunque ahora no lo pueden ver. Creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. ¿El siguiente? El 9, sí. Eso significa que están recibiendo la salvación, que es el resultado de su fe. Amén. Amén. Muy bien. Y dice, ustedes no han visto a Dios a quien aman. Él sabe que le aman, ¿verdad? Dice, a quien amáis,
se refiere a Jesucristo, ustedes aman a Jesucristo, a quien no han visto, en quien han creído, aunque ahora no lo ven, pues alégrense con gozo inefable. Os alegráis, es como, pues ya se están alegrando con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe. Y entonces aquí me gusta que podamos definir cuál es el fin de nuestra fe. O sea, tenemos fe, pero ¿cuál es el fin? El fin, llegar a la meta con nuestra fe. Y entonces aquí dice que el fin de nuestra fe es, en el verso 9, La salvación de nuestras almas. la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Entonces ahí será como bienvenidos a la graduación, ¿verdad? El día del gran gozo, ese día de la salvación de nuestras almas. Y más adelante dirá cosas que aún los ángeles anhelaban ver. Me parece que será nuestro público. Sí, el público que estará presente para ese día es la salvación de nuestras almas. Y entonces aquí en esta versión dice, ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación, ¿sí? La meta de mi fe es la salvación. Bueno, pues yo digo que activemos la fe de otros, como si fuera una tecla. Claro, hay que hacer un tanto de labor, ¿verdad? Como lo hemos hecho, pero clic, activemos la fe de otros, porque a todos se nos ha dado una medida de fe, quizás muy pequeña, pero activemos la fe de otros, especialmente a los más cercanos. Activemos la fe para bien vivir esta vida y para bien vivir la siguiente, ¿no? Para bien vivir la siguiente, es decir, ser salvos. ¿De qué vamos a ser salvos? Pues salvos de caer. Ajá, pero ya como en lo siguiente yo escribí aquí ser salvos de caer en el infierno, ¿verdad? Pues el infierno, creo que el infierno está lleno de arrepentidos que ya no pueden salir, ¿verdad? Ya no se pueden arrepentir. A lo mejor ya no se pueden arrepentir. Fíjate que la expresión de Lázaro y el hombre rico habla de que el hombre rico fue a dar al Seol. Y estando allí ardiendo en el fuego, vio a Abraham y vio a Lázaro y le dijo, Padre Abraham, se ve que lo conocía. Y entonces le dijo, por favor, manda a Lázaro que venga y moje, aunque sea con una gota, ¿verdad? Porque aquí ardo. Y él le dijo, no, ¿qué crees? Pues no, hay un abismo entre nosotros, no se puede. Bueno, pues entonces que vaya allá con mis hermanos y que les diga de que esto es real para que no vayan a caer aquí. Por eso me hace saber que sí hay un arrepentimiento, pero que ya no se pueden salir, ¿verdad? Que ya no hay, o sea, sí creo que el infierno no está padre para nadie, que hacen una cosa horriblemente espantosa, que sí sufren, que sí están llenos quizá de arrepentimiento, pero que ya no pueden salir. Ya no hay oportunidad, no hay, ¿verdad? Y ahorita aquí sí hay. ¿Verdad? Ajá, el hubiera no existe. Sí, ya no, ¿verdad? Y entonces, pues el mismo padre Aarón le dijo, no, pues, no, ya no hay manera. A ellos tienen allá, así les contestó, ellos tienen a los profetas, ¿verdad? Refiriéndose a las escrituras, a los profetas. Y entonces dijo, no, pero si va uno de aquí, seguramente los podrá convencer. Y entonces, ¿qué contestó? ¿De acuerdo? Que se le apareciera. Exacto, no lo recuerdo textual tampoco, pero él dijo... que se le apareciera un ángel, ellos no creerían. Exacto, ellos no creerían. Entonces, por eso sí creo que sí es un lugar lleno de dolor y de arrepentimiento por lo que están viviendo, pero que ya no hay manera. Y creo que así lo representa el hombre rico, que yo acuérdense que alguna vez, me quiero apurar, pero alguna vez pensé, a ver, ¿cuál fue el super pecado del hombre rico que fue a dar allá? ¿Cuál fue el super pecado que fue a dar allá? Y bueno, en realidad no tuvo que ser un super pecado. Lo que fue es que ignoraba la necesidad de Lázaro, que era un hombre, no el Lázaro que resucitó, ¿verdad? Sino era un hombre que mendigaba, aunque sea las migajas que cayeran a su mesa. Es decir, no le daba de comer. Porque estaba alejado de Dios. ¿Mande? Estaba alejado de Dios.
El hombre rico. El hombre Sí, rico. claro, sí, sí. Pero ni siquiera usaba de misericordia, ¿verdad? O sea, ni siquiera. O sea, no le daba de comer, de beber, de tapar, de curar sus heridas. No le daba nada de lo que nos refiere cuando el Señor habla, amados míos, vengan a mi derecha, porque me diste hambre cuando tuve... Me diste de comer cuando tuve hambre, me diste de beber, ¿verdad? Me cobijaste, me diste asilo, me visitaste en el hospital, en la cárcel, ¿no? Esas 6 acciones que habla. Entonces se ve que el hombre Lázaro ignoró todo eso y es la razón, de que esa es la única razón por la cual llegó, por la cual veo que es tan importante y creo que el estudio nos va a llevar también a eso Porque en la un palabra es momentito. clara, ¿no? Dice, ama a tu prójimo. Ama a tu No prójimo. su prójimo. Sí, y amarlo no solo es en el sentimiento, ¿verdad? Sino es hacer y atender, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer porque en alguna parte de aquí lo anoté también. Y después los versos 10 y 11, por favor. Señor. Sí, por favor, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Y entonces los profetas pues profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y la gracia en las personas de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la gracia es de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Entonces la gracia que estaba destinada y la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Dice, inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo no los vamos a leer, pero están claros en el capítulo 22 del libro de Salmos, ¿verdad? En el Salmos está descrito, es muy conocido el Salmo 23, pero el Salmo 22 describe los sufrimientos de Cristo. Entonces, allí estaban mencionados en el Antiguo Testamento. ¿Dónde más estaban mencionados? Pues en el profeta de Jesucristo, que es Isaías, el profeta Isaías. Cuando él, incluso en Isaías 53:3, estaba hablando y mencionando de nuestro Señor Jesucristo. Y también Daniel, otro profeta, también habló del Mesías, aunque dijo que el tiempo no estaba revelado, que no se conocían los tiempos. Pero por lo menos estoy hablando de... en los Salmos ¿cómo se llama? Salomón, ¿verdad? Del rey David, que habló de nuestro Señor Jesucristo, los sufrimientos que habría de vivir, que habló, otro de los profetas mencionados es Isaías, otro de los profetas es Daniel. Por eso dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Entonces está hablando de ellos. Y bueno, y luego me voy al verso 12, Sebastián, por favor. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí están los ángeles observando esto, ¿verdad? Por el Espíritu Santo enviado del cielo. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos, se refiere a los profetas. Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino más bien para ustedes, les dice a los hombres dispersos y a nosotros nos dice también. Pues ahora esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Y entonces eso pensé, ¿qué es lo que los ángeles quisieran contemplar? Bueno, pues yo creo, además de lo que ya dije, la alegría de la salvación, glorioso momento cuando llegue a la meta nuestra fe. Y para entonces, para estos profetas, revelada a la persona de Jesucristo como tal, ¿verdad? Y bueno, después sigue el verso 13, pero aquí el subtítulo dice llamamiento a una vida santa. Entonces, aquí hay un llamamiento a una vida santa
y no lo veamos como historia, sino es un llamamiento también para nosotros hoy, ¿verdad? Así lo hizo en su momento para ellos, pero lo está haciendo para hoy. El verso 13, Ermita, por favor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gracias. Por eso estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Pongan toda su esperanza. Entonces, todo lo que estén pasando, sí, claro, pero tengan su esperanza en lo que Dios les va a dar cuando aparezca. Y bueno, en sentido literal, cuando se usa la expresión aquí de ceñir los lomos, bueno, en sentido textual, ceñir es apretar, ajustar las vestiduras para caminar libre y rápido. Porque si ellos usaban unas túnicas largas para poder correr y hacer algo, era, no, mira, tenían una técnica en la que lo subían y entonces lo podían amarrar y entonces ya era como un short y córrele para lo que fuera necesario, ¿verdad? Y entonces ceñir es apretar, ajustar las vestiduras para caminar libre y rápido. Es estar listos para lo necesario. Por eso usa la expresión ceñir los lomos, estén preparados. Pero ceñir los lomos de nuestro entendimiento representa la actitud de estar listos, preparados para salir y para realizar una tarea también, ¿verdad? Ya no solo la física, sino una tarea de una actitud y una disposición. Y bueno, recordé que cuando el Señor les dijo que ciñeran sus lomos, se los dijo, por ejemplo, cuando en Éxodo 11:1, dijo, el Señor les pidió, ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en la mano, porque era comer la Pascua, pero estar preparados y ya con sus zapatos listos, nada de que voy por a buscar y su bordón en la mano, manténganse listos en todo momento. Creo que nos vuelve a decir eso, manténganse preparados, listos para lo que viene. También es como la parábola de las vírgenes, manténganse listas, nada de que, apenas voy a conseguir un poco de aceite, ¿no? Entonces el Señor nos está diciendo, manténganse ya listos, preparados, en la actitud de estar listos. Y luego dice que para cuando Jesucristo aparezca, o sea, manifestado. Y aquí abre lugar a toda la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es una expresión larga de cómo será la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y también habla, por ejemplo, cuando lo dice en Mateo 24, cuando habla de, pues ya no vayas a la azotea a recoger nada, es decir, estar preparados y estar listos. Y creo que el Señor nos está preparando a que podamos estar listos porque está hablando de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y se están dando pues pruebas de que en los últimos tiempos esas cosas sucederían y están sucediendo, ¿sí? Entonces, bueno, por debido a razón del tiempo que ya me lo comí, me voy a ir más rápido. De tal forma que el Señor nos llama a una vida santa. Juanita, por favor, ¿me puedes leer el verso 14? Sí. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Al contrario, sigue viviendo, si no, sigue leyendo el siguiente, Juanita. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Gracias. Y otra vez el siguiente, 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén, porque el Señor es santo. O sea, no nos conformemos a las costumbres de este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Aquí viene la verdadera transformación, por medio de la renovación, renovar, hacer nuevos nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que tiene 3 características. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Así lo dice Romanos 12:2. También nos dice que practiquemos la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Sin santidad nadie verá a Dios. Y bueno,
después de este verso, el 14, fíjense, el 17. El 17, él cita, por favor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Gracias. Yo subrayé de este verso, juzga según la obra de cada uno. Repitan conmigo, juzga según la obra de cada uno. Ahora digan, juzga según mis obras. ¿Otra vez? Juzga según mis obras. Entonces, quedémonos con esta expresión, que aquí está dicho, escrito, que el Señor, sin acepción de personas, juzga la obra de cada uno. Entonces, la obra, mi obra, tu obra, juzga nuestras obras. Quiere decir que nuestras obras son muy importantes. Dios no solo estará juzgando nuestra fe, sino nuestras obras. Porque también dice que la fe sin obras es muerta. Alguien que dijera, ay, pero yo creo. ¿Y qué has hecho? Nada, pero creo. Y algo, no, pero creo. O sea, creo de creer en mi cabeza para mí, así como guardado. Sí, pero muéstrame tus obras, ¿no? Y entonces, pues no, pero creo. Pues no. Nuestras obras son muy, muy importantes, no solo nuestra fe. Y entonces, de ahí vuelve a entrar esta expresión de qué hiciste por el que tenía hambre, sed, frío, enfermo, preso, en el hospital. Me parece que es algo que el Señor nos va a demandar a todos de una manera fuerte. Y ahorita nos va a hablar enseguida del rescate, porque así como Él pagó un precio de rescate por nosotros, Él quiere que nosotros vayamos a hacer lo mismo, de rescatar. Y bueno, dice esta expresión, si ustedes llaman Padre a Dios que juzga a cada uno sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo su tiempo que vivan en este mundo. Así lo está diciendo aquí cuando condúzcanse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, nuestro pasear por este mundo, pero juzga la obra de cada uno. Entonces, me parece que nos invita a conducirnos con un temor reverente durante toda nuestra vida. ¿Temor de qué? Pues de no cometer pecados, de no caer en la tentación, temor de que no seamos rechazados por Él cuando venga y haga el juicio y la revisión de nuestro proceder, y que no tengamos obras a favor de los hermanos pequeños. Imaginémonos llegar a ese momento y entonces, ustedes sáquense de aquí, porque tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, tuve frío, no me cobijaron, fui forastero, no me recibieron, estuve enfermo, no me visitaron, estuve preso. Y Señor, ¿pero cuándo lo hicimos para ti? Pues por cuanto no lo hiciste por uno de los pequeños. Hermano, no lo hiciste para mí. Por eso, esta expresión de que el Señor está escondido en las personas. Es cierto, Dios está escondido en las personas, ¿verdad? No solo en las personas que nos bendicen y que nos han bendecido grandemente, sino en las personas a quienes nosotros podemos bendecir. Dios está ahí y me parece que Él nos está invitando a que tengamos siempre presente el hacer algo para alguien. Y justamente el verso 18, ahora sí, por favor, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias. Entonces ahí está la palabra rescatados, porque hemos sido rescatados. Hemos sido rescatados dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. La vida sin sentido y luego también pues vidas egoístas. Entonces, rescatados. ¿Rescatados de dónde? Si nuestro Señor Jesucristo pagó un precio, ¿verdad? Y que fue su propia vida con su propia sangre, bueno, pues fuimos rescatados del poder, del dominio que tenía Satanás sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas, ¿verdad? Hemos sido rescatados. Entonces, él usa la palabra rescate y un buen cristiano tendrá que hacer lo que hizo el maestro. Y entonces nuestra tarea también es hacer rescate. Eso es algo que tengo en mi corazón y que sé que el Señor me está llevando a algo fuerte. Todavía no sé bien, pero sé que estoy
que el Señor me está llevando a algo fuerte que tiene que ver con rescate. Y entonces, bueno, pues estoy segura que no nacimos, cuando habla de la vida sin sentido que vivíamos, estoy segura que no nacimos para vivir vidas egoístas de autocomplacencia, ¿verdad? Sino que nuestra tarea es mayor, relevante y que tiene que ver con ayudar a nuestro prójimo. Y bueno, dice, ustedes saben muy bien cuál es el precio de este rescate. No se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. O sea, el pago del rescate fue la muerte del Maestro. ¿Sí? El pago del rescate fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nuestra vida, que dio su vida por rescate nuestro. Y ayer cuando lo estaba acabando de escribir, me sentía tan sensible, tan agradecida, ¿verdad? De reconocer el precio tan alto que Él pagó por nosotros y de dar su vida por nosotros, así como fue gota a gota, con esa conciencia de gota a gota para salirse todos los litros de sangre que hay en el cuerpo. Y bueno, me voy al 19, Sebastián, por favor. 20, gracias. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gracias. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos ha aparecido para bien de ustedes. Es cierto, había sido destinado y predestinado. 21, por favor. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sí, por medio de Cristo, ustedes y nosotros creemos en Dios, por medio de Cristo, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y esperanza en Dios. O sea, nosotros los no judíos creemos en Dios, pues por medio de la vida, obra y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el verso 22 dice, Juanita. Sí. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amados unos a otros, sí, gracias. Bueno, ahora ustedes al obedecer el mensaje de la verdad se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿Se acuerdan? Así lo dijo Juan. En esto conocerán que son mis discípulos. O sea, si se dicen cristianos, en esto los conocerá la gente. ¿En qué? Aman. En que se amen los unos a los otros, ¿verdad? Ese es un testimonio, esa es una prueba para saber que ustedes son mis discípulos. Así lo está invitando. Y creo que eso es algo que falta tanto en este tiempo, cuando se hacen daños unas personas a otras y se roban, se secuestran, se maltratan, se mutilan. Digo, de verdad que urge que el ser humano tenga amor por el prójimo, ¿verdad? Y creo que eso tendrá que ser nuestra oración, ¿cierto? Tendrá que ser nuestra oración. Y yo pienso, qué bueno ha sido que de niños nos llevaron a, ¿cómo se llama? El catecismo. Porque por lo menos allí aprendimos de memoria los 10 mandamientos, ¿sí? Y entonces aprendimos, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Y entonces digo, ¿dónde está la generación de todos los niñitos ahora, jovencitos y cuyos padres ni siquiera van a misa? O sea, ni siquiera a eso, ¿no? Entonces, ¿dónde está todo lo que tienen que aprender? Todas las reglas de convivencia por las que nuestro Señor dio para que nosotros vivamos en este mundo, y nos dio reglas de convivencia, principalmente para nosotros, no tanto para, aunque sí, la primera parte es, ok, ama a Dios, honralo y todo, pero la otra parte es importante de convivencia, y entonces sí me preocupa un poco, o un mucho, que se ha roto esto de ámense los unos a los otros, y que claro, nosotros como discípulos de Jesús, seguidores creyentes en Cristo, pues procuramos, aún para nosotros se nos dice que lo hagamos. Por lo menos nosotros tenemos esta oportunidad, pero hay muchas otras personas que no lo están haciendo.
y que están haciendo como a voluntad libre lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tarea por hacer todavía, aunque sea que ya hagamos un poquito de arenita del mar, ¿no? Aunque sea un poquito como eso. Y bueno, el siguiente verso, Eli, te toca a ti, Sí. para ir cerrando. 23. 23. Pues ustedes nacieron de nuevo no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Gracias. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva. Nosotros sabemos que es viva y eficaz, ¿verdad? Claro. Aquí dice que además es viva y permanente. La palabra de Dios nos hace nacer a nuevas verdades, a revelaciones, a conocimientos. Por eso digo que Dios le dio al hombre la ciencia, la conciencia y el entendimiento, ¿verdad? Me gusta decirlo. Conozco a una señora que es muy buena en su profesión como bióloga, y entonces me dice, yo no puedo creer en Dios porque como soy bióloga, y me insiste eso, ¿no? Ajá, y entonces dije, ok, la biología es la vida de la Tierra, pero no del universo ni de más allá, ¿no? Y bueno, he sido paciente con ella, pero ya le está llegando el agua al cuello, y le dije, ya que estés lista te voy a hablar del Cristo que salva y te puede ayudar. El día que estés lista, no voy a hacer nada hasta que tú estés lista. Y luego me dijo, ¿me puedes seguir atendiendo aunque sea yo una atea fea? Sí, claro que sí, te puedo seguir atendiendo. Pero ya esta última vez fue, ya, le está llegando el agua al cuello. Pero bueno, la palabra de Dios nos hace nacer a nuevas verdades, a nuevos conocimientos. Porque la Escritura dice, es el 24 y 25, porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba, ¿qué? Se seca, y la flor se seca. Es decir, es por un tiempo, ¿verdad? Y nosotros somos así, hemos venido por un tiempo, estamos ahorita como la flor más bella del ejido, ¿cierto? Pero llegará el tiempo en el que nos empecemos a marchitar y adiós. Pero bueno, aprovechar este tiempo de huéspedes que estamos aquí, a bien vivir y preparándonos para vivir lo que sigue. Porque bueno, dice que así es, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Así se los dice a sus amigos expatriados, y así nos lo dice a nosotros hoy, esta mañana, nuestro amigo el apóstol Pedro. Señor hermoso Dios, te damos gracias, papito hermoso, por cuánta enseñanza hay en este capítulo. Demasiada enseñanza, Señor, pero nos surge si nos hablas del amor unos por otros y de ir a rescatarlos, a los que estaban perdidos, a los que sufren, a los que están encerrados, a los que viven en opresión, Señor, a los que están viviendo en tráfico humano. Señor, hay tanto, tanto, tanto por hacer, Señor, pero tú solamente quieres nuestra actitud y que nuestros lomos los lomos de nuestro entendimiento estén ceñidos, y pues es estar preparados. Así es de que gracias por irnos preparando para tareas mayores que tú tienes para nosotros. Señor, gracias porque tú lo único que esperas es nuestra actitud de estar preparados y listos para servirte. Así es que gracias, mi buen Dios, gracias por todo, por este estudio, por este día, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y este aplauso es para ti. Amén. Amén. Adelante. ¿Algún comentario? ¿Cuánta enseñanza hay en un solo capítulo, verdad? O sea, te marca toda la historia del ser humano desde antes que Dios ya había destinado la presencia, ya Él sabía que tenía que pasar esto. Como Pedro, como dijo Laura, aquel hombre que pues no se había estudiado, que iba a tener tanta sabiduría en 3 años, solo en 3 años. ¿Sí? Lo que es estar cerca del Maestro. ¿Y nosotros estamos cerca del Maestro? Sí, porque las enseñanzas que le vertió a los discípulos nos las vierte a nosotros a través de este hermoso libro, ¿no? Bueno, ¿comentarios? ¿A quién le dirige la carta? Elegidos por el Padre. Ya vamos a ver quiénes son expatriados más adelante. ¿Y quiénes son los elegidos por el Padre? Nosotros, ¿o no?
por eso estamos aquí, por eso leemos su palabra. Dice que el Espíritu es el que nos santifica para obedecer. Sí. Que reconocimos. ¿Por qué el Espíritu Santo nos santifica? Nos va santificando. Cuando recibimos a Cristo somos apartados, pero el Espíritu empieza su proceso. ¿Cuál es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace en nosotros? Nos redarguye, nos corrige, entonces nos va santificando, purificando, nos revela la palabra y nos purifica a través de la palabra. Entonces nos va enseñando. Por eso hay tanta enseñanza en este capítulo, como decía Laura, se va el tiempo, rapidísimo. Y luego en ese mismo 2 nos da la recompensa, gracia y paz multiplicada. ¿Cuántas veces? Multiplicada. Entonces en los tiempos de tribulación, donde unos caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, va a haber tribulación, pleitos, problemas. ¿Qué va a haber? La gracia y la paz. Sea multiplicada. En los últimos tiempos la maldad aumentará, pero si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces no tenemos por qué temer. Bueno, ¿qué más vemos? Pues que no va a ser todo color de rosa. ¿No? No, en el mundo tendréis, lo dijo Jesús, aflicciones, pero no te preocupes, yo he vencido. Al mismo Pedro, ¿qué le dijo? Vas a ser zarandeado. ¿Por quién? Por el diablo, ¿verdad? Al mismo Pedro. Entonces, a nosotros también dice, vas a tener, por eso son las pruebas. ¿Para qué? Para que te quiebres la cabeza. Ay, no me sale. Ay, ¿qué me pasa? Tengo que... Y entonces tenemos que pasar pruebas. Pero a partir del versículo 3, tiene como subtítulo, hay una esperanza. Y la refuerza que es viva. Viva. ¿Habrá una esperanza muerta? No. ¿Y por qué dice viva? Pues bueno, sí, porque a lo mejor los que creen en dioses falsos es esperanza muerta. Ándale. Pues hay una esperanza viva. ¿Y a través de quién? Y fíjate lo que nos explicaba Laura en el versículo 3. Bendito el Dios Padre, dice Pedro, de nuestro Señor Jesucristo, según su 3 cosas. Misericordia, y luego la esperanza en la resurrección. Misericordia, resurrección y esperanza. Esas 3 cosas. Y nos dijo una palabra que teníamos que definir porque Pedro la usa mucho. Para. Si se fijan, desde el versículo 2 dice, para obedecer. En el 3, para una esperanza. En el 4, para una herencia. Para vosotros. ¿Dónde más? En el 7, para que sea sometida vuestra fe. También el 5. En el 5. Para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación. Entonces utiliza mucho esa palabra En el para. 5 hay 2, ¿Sí? para ser manifestada. Entonces, se fijan, hizo hincapié, esa palabra ¿para qué es? Antecede a un hecho, ¿verdad? Antecede a un hecho que va a suceder. Como si haces esto, es para que te vaya bien. Tiene un propósito. Entonces, Pedro utiliza en este capítulo como 8 o 9 veces la palabra para. Incluso al final de este capítulo también la ocupa en el versículo 25, para siempre. La palabra permanece para siempre. Utiliza esa palabra, para. Qué importantes son las palabras que anteceden a alguna conclusión o algunos datos que nos quiere dar. Se me fue la palabra. Bueno, ¿qué más vemos?
Me nos... llama la atención el 10, que dice que los profetas profetizaban de la gracia destinada a vosotros, pero a que además los profetas inquirían e indagaban, no nada más como los reyes magos, no como los astrónomos. ¿Qué es inquirir? Buscar, escudriñar, ¿verdad? O sea, estar atentos a lo que está pasando. Inquirir. ¿Qué dijo Jesús de los profetas? Que Jesús daría testimonio. Ellos hablan de mí. Busquen la Escritura, porque la Escritura habla de mí. Y desde el principio la Biblia habla del Señor. Sí. Toda la Biblia, ¿verdad? Toda la palabra de Dios. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Para qué indagaban o inquirían los profetas? Diligentemente acerca de esta salvación. Y el versículo 11, ¿quién me lo lee? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué persona, para qué les interesaba saber qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Qué persona anunció? Nos dijiste que el rey, los salmos está. Exacto, Isaías. Pero ¿quién vino? ¿Elías no vino a preparar el camino del Señor? A través de Juan. Si se traía el espíritu de Elías, es Juan. Entonces, ¿qué persona, para qué? ¿Qué eran los discípulos o los profetas? ¿En qué persona? ¿A qué se refiere? Que el Espíritu Santo estaba sobre él. Cristo. No, ¿qué persona hablaba de él, de Cristo? De Jesucristo. Fíjense, qué importante es esto. ¿Qué personas hablaron de Cristo en el Antiguo Testamento? Isaías, Jeremías, todos los profetas hablaron, ¿verdad? El rey David, todos los profetas, pero eran personas. En el Nuevo Testamento, ¿qué personas hablan de Cristo? Todos los cuatro Tú y yo, ¿o no? Por eso vamos a descubrir, nos dijiste que eran los expatriados. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese entonces? ¿O qué iba a suceder? Estamos hablando del año 63, ¿verdad? En el año 70 se destruye Roma, lo queman. Estaba bajo el dominio de Nerón. Queman Roma y le echan la culpa a los judíos. Las casas de ese entonces eran de madera y Nerón quería construir un gran palacio. Entonces manda a quemar y le echa la culpa a los judíos y ya, se van todos y le dejan libre el terreno. Entonces, pero después de eso, ¿qué viene? La persecución. ¿Recuerdan que los echaban a los leones y todo eso? Comienza a haber una persecución terrible. El circo romano, ¿no? Entonces, Pedro está previniendo a aquellos que son exiliados. Piensa en tu herencia. Somos personas que pasamos un tiempo en esta tierra, que salimos y regresamos a nuestra casa algún día, ¿verdad? A nuestro hogar celestial. Nos lo aclaró la doctora. Piensa en de dónde viene tu familia. Si venimos expatriados, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venían nuestras generaciones? ¿Nos estará hablando acaso a nosotros? ¿A dónde vamos a regresar? ¿A Jerusalén? ¿A la patria celestial? Entonces, ¿qué dice aquí? Que necesitamos, viene el llamamiento a una vida santa, ¿no? Ahora, versículo 12, esto hizo también hincapié Laura, a esto se les reveló. ¿Qué se nos reveló? Cristo. ¿A ti se te reveló Cristo? Por eso
dice Laura, que ayer que estudiaba se pone sensible, porque el mismo Cristo, el Espíritu de Cristo que vive en nosotros, te sensibiliza de la situación, de lo que está pasando. Y esto, si te sensibiliza, te hace ser más santo, te santifica y que te apartes del pecado. Sé santo porque yo soy santo. ¿Qué más vemos? Y luego nos hablaron sobre nuestra peregrinación, cómo debemos caminar en esta vida. ¿La vida es larga o la vida es corta? Larga cuando es uno niño, corta cuando es uno adulto. Ya nos corretea. Porque realmente, si tú llegas a los 60 años, dices, híjole, pues ya, la Biblia dice que los hombres duran 70 y los más fuertes 80. Ya voy casi de salida. Entonces, por eso dice, la vida es corta. Entonces, entre más se acerca el tiempo de el encuentro con el Señor, ¿cómo tenemos que prepararnos? Como la novia, ¿no? Enamorarnos de Él. Siempre debemos estar enamorados, pero entre más se acerca la boda, el día de la boda, ¿cómo estaría Esther? Decía, te faltan 8 días, te faltan 15 días. ¿Cómo estaría? Te faltan 2 días. El día de tu boda, que te decían, mañana te casas. Híjole. No querías ni comer, ¿verdad? Para que te quedara el vestido. Entonces, debes estar súper preparado. Decía un predicador que va la gente caminando, la gente mayor con su Biblia en el brazo, y decía, te estás preparando para tu examen final. ¿Sí? Bueno, ¿por qué tenemos que pasar pruebas? Es para santificarnos. Porque esas nos hacen crecer. ¿Se fijan la vida de Job cuando lo leímos? La prueba, pero sus amigos no aguantaron la prueba, ¿eh? Y ellos no pasaron la prueba. Por eso el Señor se enoja con La prueba es nuestra fe. Es nuestra fe. Ahora, Por eso dice, ceñir los lomos del entendimiento y esperar por completo en la gracia de Jesucristo. piensa en la generación de tus amigos cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Piensa cuántos han permanecido buscando la presencia de Dios, porque muchos pueden decir, no, yo sigo siendo cristiano, pero han crecido en la palabra de Dios. ¿Cuántos? Y te vas a dar una idea si volteas tantito para atrás, porque no es bueno, porque dice que hay que buscar el arado siempre para adelante, pero ve todos los que se han quedado. Ahora, muchos siguen, pero sin fuego. Muchos se dicen que siguen. Yo sigo, yo soy cristiano, sí, y Dios está conmigo. Pero llegaron a un nivel. ¿Quién ha subido de nivel? ¿Verdad? Por eso dice que Él ve todo. Que Él te prueba y te va viendo, ¿no? Dice, por tus obras. ¿Qué haces cuando vas creciendo? Vas sirviendo, ¿no? Y vas ganando almas. Sí. Dice Laura, ahí la traigo, ahí la traigo, ahí la traigo. Hasta que le eche el lazo, el piar. Pero ahí lo traigo. Y el 17, ¿verdad? Como lo dice, que juzga según la obra de cada uno. Sí. ¿Me lo lees, por favor? Sí, dice, y si invocas al Padre, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, pues condúcete en temor todo el tiempo que vivas esta peregrinación. Ándale. Ahí te da la receta. Te dice, te doy la receta. No pierdas el temor de Dios. ¿En qué momento podamos perder el temor de Dios? Nos desesperamos. Nos podemos desesperar o podemos decir esto ya no sirve o caer en una tentación. Esto siempre. Perder el temor también sería, no, el Señor es misericordioso. No, me arrepiento y perdona. No pasa No nada. pasa nada, ¿no? ¿Sí? Entonces te pierdes, ¿no? O en el temor de Dios dice, pues luego, dijo Laura, no hay que dejar de congregar. Pues luego voy. Estoy muy cansado. Y ahí te vas, siempre, ahí te vas. O tengo mucho trabajo. O tengo muchas cosas que hacer. Y ahí te vas.
Miren, ¿de dónde viene la salvación? ¿De adentro hacia afuera? ¿De dónde vienen los buenos pensamientos o los malos pensamientos? De adentro. Todo está dentro de uno. Tu vida no puede depender de nadie más para ser feliz. Tú debes ser feliz de adentro hacia afuera. Me compré unos zapatos, soy feliz. No, se te van a acabar, te vas a acabar, vas a ser infeliz. Soy feliz porque soy feliz. Bueno, ¿qué más vemos? A mí me gusta mucho el 20 y lo tomo como una promesa para no desesperar. Dice, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Hay cosas destinadas que aún no se manifiestan por amor a nosotros. ¿Se van a manifestar? Como con Daniel, pues fue escuchada tu oración, pero había una lucha. Entonces, hay oraciones que ya han sido escuchadas nuestras y no debemos desesperarnos porque ya fueron predestinadas, pero va a llegar el momento y no se han revelado, pero por amor. A lo mejor no es mi momento. Fíjate, aquí hay un punto muy importante. Cuando uno todo tiene su tiempo en el Señor. Cuando uno se apresura en su tiempo, ¿qué sucede? Como Sara. ¿Qué sucede cuando no conoces el tiempo más bien de tus actos en el Señor, de tus hechos? Por ejemplo, Sara se desesperó. No esperó el tiempo, aunque para ella el tiempo ya había pasado, ¿verdad? Sí. Pero era el tiempo. Ponemos el tiempo A veces nuestro tiempo no es el tiempo del Señor. Entonces se desesperó, conociéndolo a Dios, teniendo fe, creyéndole a Dios. Llevaban 25 años peregrinando, pero todo tenía su tiempo. ¿Qué hubiera pasado si José se desespera y dice, oye, pues mira todo lo que me ha pasado? En la cárcel. Aquí por nada. Y todo tenía su tiempo, ¿verdad? Incluso dice que cuando les muestra el sueño que tenían los dos, el panadero y el copero, pasó mucho tiempo y se habían olvidado de él hasta que llegó el tiempo. Es como una joven, es que ya me quiero casar, ya quiero tener un hijo, voy a tener un hijo. No era su tiempo. Todo tiene su tiempo. A los que estamos en Cristo. Bueno, ¿qué más vemos? Porque esto ya está predestinado. Si Dios, fíjense, si Dios nos habla de un peregrinar en esta tierra, si somos seres espirituales, como dice Laura, viviendo una experiencia terrenal, Él nos permitió vivir esta experiencia. ¿Con qué sentido? ¿Para qué y por qué? ¿Para qué? ¿Para nacer, crecer, reproducirse y morirse? ¿O para qué? Lo que dijo Isaías, ¿no? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palomita. Para enamorarnos de Él. ¿O no? Para conocer al novio. Para una boda perfecta. Para hablar de su grandeza. Lo más triste es que somos millones de gentes y ¿cuántos llegamos a la meta? Contados, ¿verdad? No perdamos eso. Versículo 22, ¿quién me lo lee? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiéndolo obtenido por obediencia a la verdad. ¿Y cómo empezó este capítulo, Pedro? Para obedecer, fuimos elegidos para obedecer. Y luego nos dice aquí que a causa de esta, ¿verdad? Hemos purificado vuestras almas. Y ahora, a causa de que hemos purificado nuestras almas, somos renacidos
no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. ¿Te fijas qué importante es que la palabra? Fuimos rociados con la sangre de Cristo, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Él pagó el precio, ¿verdad? Nos dijiste, Él ya pagó el precio. Pero la santificación es por la palabra. O sea, el principio es gota a gota, dijo Laura. Todos los litros de un ser humano fueron derramados. Ahí está, apartados. Ya pagó el precio. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Escudriñar, que la palabra se haga carne en nosotros. Poco a poco. Es un proceso de prueba, que dice la Escritura que no todos llegan. Ojalá todos llegaran, ¿verdad? Pero no todos pudieron llegar. Entonces, esto hay que entender, por eso hay que tener temor de que no nos quedemos en algún tiempo fuera. Fíjate, nos podemos ir por las emociones, pero la clave de todo es la palabra de Dios. Podrá venir un toque del Espíritu Santo. Es que nos santifica la palabra. La palabra es la que te va a llevar. Porque no llega de manera automática ya, así como toque mágico, ¿no? Santificar. Sí, no es cierto, nosotros tenemos que atravesar ese proceso y es a través de la palabra. Porque lo que compartías antes, lo que aprendiste antes, ahora tienes otras revelaciones que dices, esto no lo sabía. ¿Por qué Dios no te lo reveló desde el principio? Porque eras bebé. ¿No dijo Pablo? No vuelvo a sufrir dolores de parto, tengo que darles otra vez leche, y ahora te viendo de comer carne. Y vuelvo a sufrir. Si Pablo le está diciendo a la iglesia que deberían de comer carne, quiere decir que la palabra ya hubiera hecho su efecto. No la hizo. Eso más claro lo que dije hace rato de Isaías es Pedro, lo vamos a ver en el capítulo de mañana. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo vamos a ver mañana en el capítulo 2. Muy bien, aclarado el punto. Sí. Siendo renacidos, ahora, y es como una poesía. Toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Canijo Pedro, ¿cómo aprendió? ¿Sí? O sea, Pedro aprendió. ¿Y qué palabra se ocupa? Diferente, se cambió, es renacido. ¿Qué predicador has oído que habla de esa naturaleza, forma? Siendo un hombre burdo y ahora diciendo esto como en forma de poesía, como tú dices. Híjole, cambió su historia. 3 años con el maestro. Y esos 3 años de dura lucha de creer y no creer, de negarlo y no negarlo, de pelear con su mismo carácter. Lo regañaban. Y entonces, ¿quién está haciendo la obra en este momento? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Por eso dije, no te dejaré huérfanos. Por eso el hermoso Espíritu Santo es el que nos va guiando, nos va llevando. ¿Y las pruebas son buenas? Son útiles. Útiles, a final de cuentas. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La prueba más fuerte de Pablo, ¿cuál sería? De Pablo. 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. Bástate mi gracia, Padre. Tuvo pruebas de muerte, dice, en angustia, en desnudez, en hambre y todo. Pero su prueba más fuerte, yo pienso, ¿cuál sería? Porque eran pruebas de guerra, de una lucha, y él sabía que tenía que pelear, ¿verdad? Pero su prueba de toda su historia, que le pidió 3 veces, quítamelo, Señor. Si Dios hacía milagros a través de la vida de Pablo, si la misma serpiente se sacudió, no le hizo nada. Él sabía que había en su vida un poder que le pertenecía a Dios.
Pero hay algo que no le pudo quitar Dios, que no quiso quitarle Dios, más bien. No, se lo quitó. ¿Por qué no se lo quitó? ¿Por qué? Para que me dijera, no. Sí, perfecto, voy de acuerdo, pero ¿por qué no se lo quitó? Pues ya hasta la muerte dio, hasta la vida dio. Para que su fe y esperanza estuviera en Cristo, no en Porque sabía que había un área en su carne que era el orgullo. Y que podía decir, ya veo, mira, hasta a mí. Me ha quitado mi ceguera. Y decía, te puedes perder. Mejor te mantengo ahí amoladón, pero lleno de poder y sirviéndome. ¿Un llamado especial? Sí. ¿Por qué el Señor le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces? ¿Por qué no evitó ese momento de tristeza, de angustia? Dios lo pudo haber evitado, ¿no? Sí. Pues Él sabe todo lo de tu vida, desde Entonces, que naces hasta que vas a morir, sabe lo que vas a hacer. Entonces, hay áreas personales que cada uno tiene, que Dios tiene que tratar con uno. Y entonces no nos quejemos cuando estamos en prueba, porque si nos pone a prueba, es que nos ama. Nos ama. Entonces, sigamos adelante, porque vamos a ser perfeccionados. ¿Cómo vamos a llegar a la presencia de Dios? Cuando llegues a la presencia de Dios, ¿cómo vamos a llegar? Como oro reluciente. ¿Como una novia? Yo antes pensaba que íbamos a llegar con la sangre del Cordero. Ahora pienso que vamos a llegar con la palabra del Cordero, reflejando al Cordero. La sangre sí, pagó el precio, pero si me muero ahorita tal vez sí, pero si soy santificado, entonces la palabra es la que va a llegar. Por eso le dijeron a Pedro, nada más déjame terminar, por eso le dijeron a Pedro, hablas como él. ¿Qué reflejaba? La palabra. Reflejaba la palabra. Cuando tú llegues a la presencia del Padre como renacido, ¿qué vas a reflejar? La palabra. Cristo. Amén. Qué hermoso capítulo, ¿eh? Padre, te damos gracias. Ayúdanos a comprender esta hermosa carta, Señor, porque hay tanto conocimiento que nuestra mente no alcanza a comprender. Enséñanos, Espíritu Santo. Muéstranos cada palabra, cada persona que la escuchemos y los que se preparan sea revelada tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.